Bueno, pues ya, sí. Bueno, pues ya sabéis la dinámica de esta mesa redonda. Con las dos, Jorge nos ha podido quedar, que igual estábamos hablando que igual lazaba un poco también con las ponencias que ha habido, pero bueno, desgraciadamente no hemos podido contar con él, se tenía que ir. Pero bueno, nos queda ello, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguien que... Venga, además estaba ya, casi lo hemos interrumpido, ¿no? No, quería preguntar a Inés un poco que igual que nos contara de, digamos, más el papel de la mujer en los PAUs, porque es como un tema que me interesa mucho y creo también a otras compañeras que lo estamos ahora justo comentando en la cola del baño. Vale, pues la cola del baño siempre es el mejor lugar para comentar. Claro, es importante aquí como por lo menos dos dimensiones, ¿no? La primera es qué supone un barrio en el que no existe una escala de proximidad, en el que no se da una vida de proximidad para las tareas, digamos, reproductivas y de cuidados. Cuando hablamos de tareas reproductivas y de cuidados, hablamos de esas tareas de sostenimiento cotidiano que pueden tener que ver con llevar a las criaturas al cole, ir a una cita médica, ir al ayuntamiento, o sea, ir a un equipamiento, a un servicio, hacer la compra. Esas tareas que normalmente sabemos que siguen desarrollando en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces, cuando no existe, vivimos en ciudades y este tipo de urbanismo que yo decía, que es el urbanismo que se privilegió durante el boom inmobiliario y que se sigue impulsando en las ciudades, es un urbanismo donde es muy funcionalista, en el sentido de que se tiende a hacer fundamentalmente tejido residencial y a desarraigarlo del resto de lugares de la ciudad donde están los trabajos, los equipamientos, los servicios. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay que hacer un mayor número de desplazamientos, desplazamientos con más tiempo y desplazamientos en coche. Porque además en estos barrios suelen tener un transporte público muy escaso y muy mal conectado. Entonces, esto implica, cuando hay muy poca vida de proximidad, que las mujeres van a dedicar mucho más tiempo de su vida cotidiana a estas tareas, ¿no? Y por otro lado, otra dimensión que yo analicé era en esta... Yo hablaba antes de una expansión del espacio privado en términos sociológicos y en términos físicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo observé que lo privado y lo doméstico sobrepasaba, digamos, el espacio del hogar, de la casa, y se desparramaba por la urbanización. Es decir, que la urbanización se convertía en una suerte de extensión o de continuación del espacio doméstico. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente eran las mujeres y los niños los que pasaban más tiempo haciendo un uso de la urbanización. O sea, las mujeres y los niños eran los grupos sociales que más uso hacían de los servicios de la urbanización, porque hacían parte de su ocio ahí. Los niños y las niñas jugando en el patio y las madres, muchas de ellas, haciendo el ratito de pilates, de yoga o de zumba dentro de los residenciales. Es decir, muchas de ellas se apuntaban, sus prácticas de ocio, que eran estas, las hacían dentro del residencial. Esto les permitía, sin salir del residencial y ocupando 45 minutos de tu tiempo, bajar de tu casa, básicamente tirarte por escaleras, llegar a la clase de yoga, hacer yoga y en 45 minutos estar en casa preparando la cena, la intendencia y las duchas para los niños y las niñas del cole del día siguiente, ¿no? Sin salir de la urbanización y muchas veces con los niños y las niñas que estaban en el patio jugando, de tal forma que si pasaba algo llamaban a la puerta de Pilates y ahí estaban sus madres, ¿no? Esto que yo llamaba cuidado de retaguardia, ¿no? Como que estás cuidando en la retaguardia. Y esto era un ejemplo, pongo este ejemplo porque para mí ponía sobre la mesa cómo en estas urbanizaciones finalmente ese espacio doméstico se dilata y esto supone un aumento de las cargas reproductivas y del trabajo reproductivo en las mujeres, fundamentalmente. Hace falta esto pequeño. O sea, vale. El- ¿No te parece que con el tema este de los Paulo que se generan son micromundos mucho más pequeños en lo cual todo el mundo está más constreñido a nivel de socialización? O sea, que estamos creando mundos mucho más pequeñitos y más claustrofóbicos de alguna forma. Y luego, otra pregunta para ti sobre Toledo, en cuanto
has dicho que te daba mucha pena el que cerraran tiendas centenarias y abrieran, pero es que esas tiendas centenarias, no sé, o sea, aportación, esa tienda centenaria también sustituyó algo o se creó de la nada. Es decir, al final puedes sentir una cierta... Yo a lo mejor lo que puedo sentir es nostalgia, no pena. Es decir, al final seguramente esa persona no tiene nadie a nivel de empresa familiar o de tienda familiar que siga con ese negocio. Sus hijos están haciendo otras cosas y bueno, pues al final, no sé, me refiero que es el paso inexorable del tiempo. No sé qué. Respondo rápido con esto. Yo con lo de los micromundos me gustaría como poner encima de la mesa la importancia como de la escala como de ciudad y de barrio. ¿Qué tipo de urbanismo estamos generando? ¿No? Por sacar un poco la dimensión de urbanización, porque creo que es un poco perniciosa. Claro que en las urbanizaciones había control social, pero ¿en qué patio de vecinos, en qué edificio no hay control social? O sea, donde hay más de 2 personas hay control social. Esto es así, ¿no? Pero claro, para mí la dimensión es cuando vemos que estas urbanizaciones están insertas en un barrio en el que el espacio público no existe, en el que para desplazarte necesitas un coche, en el que no hay comercio de proximidad, en el que no hay equipamiento y servicios, es decir, en el que lo público y lo colectivo no existe o está privatizado, ¿no? Entonces, para mí esto es lo relevante, como qué tipo, a escala de barrio y de ciudad, qué tipo de urbanismo, porque esto también es qué tipo de ciudad estamos construyendo, ¿no? Pero sí que me gustaría eso como también no pensar que solamente existe control social en las urbanizaciones cerradas, porque existe, pero también hay control social en los patios de vecinas de los que no son urbanizaciones cerradas, ¿no? Por poner un poco la cuestión de la escala o la dimensión de barrio y de ciudad un poco más amplia. Sí, con respecto bueno, en concreto a esta mercería, pero que yo lo planteaba como un proceso que se está dando, ¿no? De cierre de estos establecimientos y no se cierran porque sí, que se cierran porque se pide, la persona que la llevaba o lo regentaba, pues lo deja y el propietario de repente pide unos precios que son desorbitados y que solo se pueden asumir por parte de franquicias, ¿no? de grandes franquicias. Entonces, convertimos lo que llamamos en Toledo la calle ancha en un lugar de franquicias y los establecimientos locales, los que podían dar un poquito más cuando hablamos de esto de la autenticidad, ojo, poniendo todo esto muy, muy en cuarentena, ¿no? Pues todo eso se pierde. Y yo como parte de ese entramado simbólico, emocional, pues me vi afectada por esta en concreto. No me ha pasado con otros, que yo qué sé, pero con ese me pasó porque formaba parte de mi vida, de mi infancia, de ir allá a comprar las gomitas, el no sé qué, o sea, era como una cosa y era una tienda muy bonita. Y da pena porque por lo menos, yo qué sé, la parte esta de liberalismo que coge esas tiendas y hace cosas bonitas, pero mantiene, ¿no? Aunque sea la fachada, en este caso, pues no. Y me parece un símbolo pues, de lo que supone estos procesos, ¿no? De que ni siquiera son capaces de ver el potencial que tenía ese espacio para haber mantenido. La Favorita lleva cerrado décadas, o sea, no es que lo hayan cerrado hace 2 días, pero nadie lo cogía. O sea, nadie compraba este establecimiento, ¿no? Porque es muy caro, tanto el alquiler como no sé, y hasta que no ha venido una empresa de fuera a cogerlo, pues no ha sido posible. Esto es a lo que me refiero. Independientemente de que yo, como vecina, me sienta emocionalmente implicada en este caso concreto, bueno, en otros muchos también, porque forman parte de mi infancia, de mi vida y que es inevitable, ¿no? Pero que como proceso de ir viendo esto, además es que yo lo estuve analizando y forma parte del libro este que escribí en su momento, cómo se generan esos momentos que además recogen los medios de comunicación como pérdidas, o sea, como pérdidas y verdaderos procesos de duelo, ¿no? Hemos perdido el único centro de periódicos que había en el barrio, pues salió una noticia, ha cerrado Montes, que era otro gran establecimiento muy bonito que tenían lanas, qué tal, no sé qué, que todavía la gente de otros barrios iba allí a comprar estas cosas, ¿no? Venían a posta, subían a Toledo, que aquí es muy subir a Toledo a comprar esto.
Y todo eso se vive como pues, con un eco, además, en los medios de comunicación locales. No quiero decir que no pasa desapercibida el relojero que cerró hace 2 meses, igual. Y todo eso es que se convierte en establecimientos pues, pues de las grandes marcas, de lo grande que de manera que tú pasas por esa calle como puedes pasar por cualquier otra ¿no? que esto es una de las cosas que estamos haciendo ciudades iguales o los mismos establecimientos, el mismo tipo de tal. A eso me refería. No sé si he resuelto. Estaba Galerías Preciados. Entonces, cuando cayó Galerías Preciados, lo compró el Corte Inglés. Y ahora resulta que el Corte Inglés ha caído y lo ha comprado un grupo hotelero para hacer un Zara. Es decir, al final la gente, yo escucho a la gente mayor diciendo qué bonito cuando era Galerías Preciados. O sea, me refiero que todo el mundo tenemos una tendencia a la nostalgia y a pensar, porque como bien has dicho, una de las dos, no me acuerdo cuál, discriminamos aquellos recuerdos que son buenos, me parece, de los años 70. O sea, era algo como muy bucólico cuando teníamos lleno de droga y tal. Sí, en una ruta, me acuerdo que hice con algunas vecinas, llegamos a identificar en una calle que tiene 200 metros, bueno, no sé si voy a decir una tontería, son 200 metros, bueno, es una calle, la de las pescaderías, la calle de Tornerías. Ese es ejemplar. Pues en esa calle la gente llegó a identificar 40 y tantos establecimientos. En otra época, hasta una tienda de plátanos. Y yo flipé, decía, o sea, había una tienda solo de plátanos y se podía vivir con una tienda solo de plátanos. O sea, claro, cuando hablamos de la nostalgia y de que es también pues una tendencia que tenemos, claro, pero la gente tenía el establecimiento abajo, había viviendo casi 40.000 personas en el casco y tenían el establecimiento abajo y la casa arriba. Que era una forma de vida. Mis abuelos han vivido así, con el establecimiento abajo y la casa arriba, era una forma de vida. Eso ya no se da, o sea, no existe. Y hemos pasado de tener una calle de las pescaderías donde había 11 a tener una y está sobreviviendo, ¿no? por esto. Bueno, es un ejemplo de cómo está cambiando todo eso, pero eso no solo afecta al casco, afecta a todos los barrios. O sea, el cambio y la pérdida de comercio local no es solo por los procesos de turistificación, es que también es porque nos gusta más llamar a Amazon y que nos lo lleve a casa, por otras muchas razones, ¿no? Pero bueno. Es verdad que sí que está también el tipo de comercio claro, y quién es el consumidor de ese. Entonces, en una ciudad turistificada, pues frente a eso, por ejemplo, encontrar una pescadería, encontrar una mercería, que es para la gente que vive, pues a veces se vive, yo lo digo como que yo he vivido en Toledo sin esa carga nostálgica, por así decirlo. Aunque es verdad que hay muchas muy bonitas, como la de los sombreros, por ejemplo. Bueno, yo quería dar las gracias a las dos ponentes por sus magníficas intervenciones. Me ha gustado especialmente, yo vengo del mundo de la sociología urbana, entonces me ha gustado especialmente como ese canto a la contradicción, no porque sea una contradicción, sino porque yo creo que está siempre muy presente en los análisis en cuanto te pones a explorar un poco las vivencias, las percepciones de la gente, ¿no? Entonces eso de subrayar la importancia de las contradicciones y cómo a veces pues tenemos una cierta actitud así de despreciarlas porque no hemos avanzado, yo creo que en sí mismas son auténticos avances, ¿no? El descubrirlas, desvelarlas y reflejar todas las dimensiones. Bueno, sobre todo quería centrarme en la intervención de Inés, porque discrepo un poco de algunos enfoques, coincido en algunos, en otros menos, ¿no? Le decía antes al compañero que hubiera estado muy bien que Jorge Diony López se hubiera podido quedar, porque me parece que una de las, digamos, el eje un poco de tu intervención, Inés, digamos que habla al texto de la España de las piscinas. Estás todo el rato, yo creo que es tu referencia, o en parte, yo creo, porque bueno, yo creo que de la mano de ese texto, pues es verdad que los medios se hicieron mucho eco de lo de los PAU y demás, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido el interlocutor ideal para también hablar contigo y en parte todo ese voto que él analiza de los PAUs, el voto conservador y en fin, que os pusierais ahí un poco a dialogar.
Yo quería hacer como 3 reflexiones. Una, como por un lado tú hablas de políticas neoliberales, con lo que coincido totalmente, ¿no? Esa presencia que nos invade, nos inunda y digamos que ya están están nuestras vidas de forma permanente, pero me sorprende un poco que de esas políticas, digamos, segregues o extraigas lo que son los propios modelos urbanísticos. Dices, ¿han venido aquí para quedarse? No, no tienen por qué haber venido para quedarse. De hecho, igual que la tendencia es esta, podemos al mismo tiempo hablar de contratendencias. La ciudad del cuarto de hora, del que está, digamos, París intentando poner en marcha, las propias Superilles en Barcelona, digamos que defienden un modelo bastante diferente de convivencia urbana, que no contempla ese cerramiento que es un poco la clave de la exclusión a lo que está al lado, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que me gustaría que, que comentaras. Y otra cuestión que dices que has comentado es eso de que se dice que un modelo urbanístico es como un molde que transforma a las personas. Detrás de eso hay muchísima reflexión de toda la vida, ¿no? Esa idea de la existencia crea conciencia, que es tan famosa, ¿no? Esa idea de que si tú estás todo el día hablando del concertado, de mis clases de tai chi y tal, y no te asomas a ver cómo está pues el barrio de al lado o yo qué sé, la panadera, por ejemplo, pues todo eso va creando un mundo que de alguna manera tiene implicaciones. Es decir, que no es tanto determinismo, y en eso coincido contigo, es decir, no podemos decir quien vive en un Pau vota al PP, no podemos decir eso de ninguna manera, pero sí es cierto, eso yo de alguna manera diría que algo de condicionamiento, incluso bastante condicionamiento impone. De hecho, esto viene de muy atrás, ¿no? Desde los pensadores utópicos y sus modelos urbanísticos y todo esto. O sea que creo, digamos, desecharlo así me parece que era un poco demasiado a la ligera, pero también quiero saber tu opinión. Y lo último que quería ya comentar es sobre la idealización de los barrios obreros. Yo estoy haciendo investigación urbana ahora mismo en muchos, distintos barrios de Madrid. No es una idealización. Es cierto que la droga golpeó de forma brutal en los barrios obreros. Y fíjate tú que de esos golpes que recibieron esos barrios salieron madres contra la droga. Pero porque había un entorno previo, precisamente, de comunicación, de solidaridad, forjado a lo largo de los años 70. No era una idealización, convivieron las dos cosas, pero no, yo creo que esto hay que tomarlo y de hecho hay testimonios a montones de todo esto. Perdón por haber acaparado. Pues muchísimas gracias por tu intervención y por tus anotaciones que me parecen muy interesantes porque además apuntan hacia debates profundos en la antropología y la sociología urbana, ¿no? La primera cuestión, claro, efectivamente mi trabajo, yo diría que como todos los trabajos piensa con y contra, ¿no? Siempre pensamos con y contra el resto de producciones que se están dando o que están en nuestro contexto y en este sentido dialoga mucho con el trabajo de Jorge Dioni, al igual que dialoga mucho con el trabajo de otras personas o de otras periodistas o de otras sociólogas que estaban en ese momento analizando los PAUs, ¿no? Y a mí no me interesa tanto analizar o no me interesaba tanto analizar qué dice exactamente esta persona o qué dice exactamente este texto, sino intentar buscar los lugares comunes o las hipótesis que se compartían en esas imágenes o en esas representaciones dominantes que se estaban dando sobre estos barrios, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, sí que creo que efectivamente el modelo de la suburbanización y de las urbanizaciones cerradas no se inventó con los PAUs ni se inventó en Madrid, ¿no? Es un modelo urbanísticamente que tiene sus raíces en Estados Unidos, etcétera, y que luego en las ciudades europeas tienen
otras raíces y otras genealogías que sí que es importante diferenciar de las de Estados Unidos, yo creo. Pero sí que me parece que durante el boom inmobiliario esta forma de construir se privilegió. Se privilegió el modelo de urbanizaciones, ya fuera de adosados o viviendas de unifamiliares o de urbanizaciones en altura. En el modelo del boom inmobiliario que consistía en la construcción, en la expansión de la mancha urbana, en hacer crecer a las ciudades. Y esto lo vemos en ciudades como Madrid, pero lo vemos también en ciudades más pequeñas o en ciudades de provincia. No sé, yo lo he visto en Santander, en Alicante, en Badajoz, en Pamplona, ¿no? Y cuando digo que vinieron para quedarse, quiero decir que se construyeron esas viviendas y que hoy, 20 años después o 10 años después, gran parte de la población vive en ellas, vive en estos barrios. Y a mí lo que me interesaba entender era cómo estábamos viviendo esas nuevas ciudades o esa nueva forma de hacer ciudad. Esto por un lado. Y por otro lado, sí que creo que desde ciudades y ayuntamientos se están promoviendo, pensando otras formas de hacer ciudad, otros tipos de urbanismo. Pero aquí me gustaría introducir dos cosas. Primero, que no creo que el otro modelo se haya abandonado, porque se siguen construyendo urbanizaciones con este modelo, que además es un modelo bastante insostenible en términos ecológicos, de ocupación del suelo, es muy costoso, es cero eficiente, o sea, más allá del tipo de sociabilidad que produzca o no. Y también creo que, ojo, con estos proyectos de renovación urbana, de los centros históricos, porque para mí, o sea, por ejemplo, la retórica de las ciudades de los 15 minutos, para mí en muchos casos son completamente amigas de seguir haciendo políticas neoliberales en las ciudades. Es decir, la ciudad de los 15 minutos, si no conseguimos una vivienda digna, y una vivienda digna significa, por ejemplo, que haya vivienda pública, que se construya vivienda pública, que se regule el mercado de vivienda y haya alquileres sostenibles, que haya transporte público, que realmente haya transporte público y podamos no vivir sin coche. O sea, esto de la ciudad de los 15 minutos es una retórica que está muy bien, pero si no se acompaña de políticas en muchos sentidos, pues la verdad, no sé el alcance de la transformación, ¿no? Entonces, bueno, dejar esto como apuntado. Voy rápido por no ocupar todo el tiempo, pero la cuestión del espacio urbano, claro, yo aquí estaba remitiéndome a un debate que, como bien ha señalado, es muy antiguo en antropología y en sociología, y que está además como creo que bastante asumido, que el espacio no es determinista, no determina ni nuestro voto ni nuestra ideología. Y es a eso a lo que tal vez no lo he explicado bien, a lo que me estaba refiriendo con los análisis que se hacían de los PAUs, en el que se ponía el espacio una relación completamente determinista. Y yo aquí en realidad lo que intentaba decir, acogiéndome un poco a esa idea muy antigua ya de Lefebvre, el espacio es una producción social, es productor y es producción, ¿no? El espacio es a la vez una consecuencia de cómo está nuestra sociedad organizada, pero es también tiene esa capacidad, digamos, de facilitar determinadas relaciones, de facilitar la producción de determinados encuentros o no. Pero en cualquier caso me interesaba señalar que el espacio, cuando es habitado, puede ser transformado también, y subversivo, y repensado y resignificado de otra manera, ¿no? Lo señalaba en ese sentido, ya digo, como dialogando con esas representaciones de los nuevos barrios de urbanizaciones que se genera una caricatura en la que parece que si tú vas a vivir a un barrio vas a acabar votando a X partido, cuando además esto no es así, porque los análisis que se hacían de la prensa no eran análisis certeros, ni siquiera en la cuestión del voto. Los PAUs del Sur votaron lo mismo que votaban sus distritos de referencia. Carabanchel no votó a Ciudadanos, votó al PSOE. El PAU de Vallecas no votó a Ciudadanos, votó lo que votó Villa de Vallecas, que fue un voto tripartito entre Podemos, PSOE y no me acuerdo qué otro partido, Unidas Podemos o no me acuerdo qué otro partido. O sea que ni siquiera los análisis estadísticos fueron certeros en ese sentido, cuando te ibas a los datos electorales. Y en tercer lugar, claro, aquí hay como varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que a nivel, cuando hacemos trabajo de campo, cuando hacemos entrevistas, una de las cosas que observamos
es que las personas cuando reconstruyen sus recuerdos o cuando reconstruyen sus historias hacen una elección muy selectiva de su pasado y de su vida, ¿no? Esto lo sabemos. Y lo que a mí me llamaba la atención es como las vecinas del Pau, siempre que hablaban del pasado de sus barrios obreros, de sus barrios de juventud y de infancia, solamente rescataban esos aspectos muy idealizados de la vida en los barrios, descartando los otros. Esto por un lado. Y por otro lado, sí que estoy de acuerdo contigo completamente que no podemos obviar que justamente las políticas neoliberales y la transformación neoliberal de la ciudad ha ido rompiendo esos espacios colectivos, comunitarios, de encuentro vecinal, de solidaridad vecinal, de organización vecinal. Esto es impepinable, ¿no? Esto es impepinable y ahí estoy de acuerdo contigo. Pero me interesaba resaltar cómo en ese pensar el barrio de la infancia se hacía pues desde una mirada muy, muy idealizada que dejaba fuera todo el sufrimiento social que también había en esos barrios. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestras intervenciones, lo primero. Y bueno, tenía una pregunta también, bueno, comentarios hacia cada una de las dos. En primer lugar, hacia Isabel. Hace unos años también en un ciclo similar a este, también dieron una charla sobre la incidencia en las ciudades patrimoniales y te quería preguntar si tú has experimentado o en tus estudios has podido ver alguna relación que pueda existir entre la permanencia de determinados espacios o edificios institucionales, porque no debemos olvidar que Toledo al final, a pesar de que es una ciudad relativamente pequeña, sigue siendo la capital de una comunidad autónoma y la capital de una diputación, ¿no? Y una alcaldía. Si la presencia de esos edificios institucionales y su permanencia en los espacios del casco histórico genera también dinámicas vecinales dentro del propio, llamémoslo, sector burocrático o político, y si crees que hay una habitabilidad del casco por parte de los trabajadores públicos o de políticos, funcionarios de la Diputación, del Parlamento de Castilla-La Mancha, o si crees que también las propias personas que han trabajado de eso han formado parte también de esa, llamémosle, diáspora de vecinos y vecinas del casco que se han bajado a las zonas precisamente también porque, bueno, en el caso de Toledo creo que es visible que tiene más comercio y vida local determinadas zonas añejas al casco histórico, ¿no? O si ha habido algún tipo de reivindicación de situar determinados espacios que puedan generar afluencia pública en zonas del casco histórico precisamente para consolidar al menos una población local, ¿no? que al mismo tiempo sirva de soporte de una red comercial o de un tal. Eso por un lado hacia ti. Y a Inés, lo que te comentaba antes de esto, en el tema del Pau, muy particularmente de Carabanchel, también de Vallecas, pero creo que especialmente en los Paus del sur, se ha dado un caso bastante curioso, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante también cómo has planteado estas cuestiones aspiracionales, ¿no? de ascenso social ligadas a una visión, ¿no? o a una forma particular de habitar el espacio urbano, de entender cuáles son los espacios residenciales que un sector de la clase trabajadora construye como aspiracional. Pero al mismo tiempo estos PAUs, lo que te comentaba, han servido también mucho dentro de la parte de suelo destinada a vivienda de promoción pública, ha servido también como un laboratorio de arquitectura social, ¿no? Más o menos criticado, creo que en muchos casos muy interesantes, incluso en el caso del Pau de Carabanchel hay un Pritzker por ahí escondido, pero bueno, me interesaba ver si esta cuestión de laboratorio, de experimentación dentro de la cuestión habitacional, que por una parte puede estar más dentro de un cierto snobismo intelectual y de la forma de entender, si casaba o si habías podido en tu etnografía ver esas relaciones que el perfil de vecinas y vecinos que dentro de esa idea aspiracional de mudarse, ¿qué visión tenía hacia estos edificios que se planteaban como innovadores, que se planteaban como vanguardistas, etcétera, etcétera?
que, por otro lado, la mayoría recaían en viviendas de protección pública, con todo el estigma histórico que lo que ha sido la protección oficial, ¿no? Que ahora ya ha cambiado de término, pero que siempre ha habido cierto estigma histórico hacia lo que es vivir en una vivienda de protección oficial, como, no voy a decir sinónimo, pero sí muy ligado a este estigma de clase obrera, de personas sin recursos, y si eso rompe con esa visión de ascensión social de la clase trabajadora, que se muda a estos PAUs. Gracias. Con respecto a esto de la centralidad institucional que teníamos antes en el casco histórico, que existía antes en el casco histórico, es que antes todo lo institucional se ubicaba ahí, claro, y esto suponía, sobre todo esto es algo que dicen mucho los comercios. En el trabajo de campo los comercios siempre dicen que antes tenían pues un potencial cliente en todos esos funcionarios que estaban de la Junta, de tal, ubicado ahí. Antes, claro, evidentemente todo estaba ubicado en el casco. Y otra de las pérdidas que se observan como tal son cuando muchas cosas se llevaron a barrios como el polígono. El polígono, que tiene mucho que ver, y me ha recordado, y se lo he dicho antes, que mi tesis doctoral fue una comparativa entre la construcción de identidades en el casco comparada con el barrio obrero por excelencia en Toledo, que es el polígono. Pues hay incluso una zona que se llama la zona de las consejerías y que está así delimitada e identificada, ¿no? Entonces, esa ida de lo institucional tal, pues se vive en cualquier caso con una pérdida de esa centralidad que tenía el núcleo urbano, que es el núcleo histórico por excelencia. Y también se observa como una pérdida importante, pues tanto de gente que antes los funcionarios pues residían y habitaban el barrio, y ahora pues esos están en otras zonas como Buenavista, Santa Bárbara o el polígono, sobre todo, que es donde sabéis que está a 8 kilómetros de Toledo. Y bueno, y tiene, pues, tiene esa identidad de barrio obrero que además ha ido gestando en contraposición clara a todo el tema histórico, ¿no? El casco histórico viene a representar pues todo ese universo simbólico de la historia, del patrimonio, y sin embargo el barrio obrero del polígono pues ha gestado en contra, o sea, como un barrio moderno, progresista, con todo lo que eso implicaba, y desde el minuto uno existían estas urbanizaciones, que fue también una cosa muy innovadora en Toledo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a vivir en el casco histórico y de repente sale la población, una gran parte del casco histórico, a vivir en viviendas sociales del polígono. Y algunas de estas, la clase que tenía más posibilidades, lo hace en este tipo de urbanizaciones, ¿no? Y entonces la gente de ahí del barrio dice la urba, mucho. Como la urba es como un referente totalmente distinto al que veníamos en el casco. Y todo esto se veía pues como vamos a progresar, un piso es una manera distinta de vivir a las situaciones que tenían antes en el barrio. Quiero decir que todo está bastante conectado, ¿no? Todo esto. Y todo ese aparato funcionario, todo el funcionariado que tal, pues ahora vive más vinculado con estos barrios periféricos que están, bueno, Toledo tiene un entramado urbano muy complejo, está muy, ya sé que esto todo el mundo, todas las ciudades se quejan de que falta coser, que todos los barrios están dispersos, pero es que en el caso de Toledo es especialmente llamativo, por eso, porque hay 8 kilómetros, hay que coger una carretera, que si no está unido, en ningún caso tú no puedes pasear e irte al polígono, que esto es importante, y pasa con otros barrios que se han ido haciendo así de forma muy tal. Y claro, han querido repartir esos espacios administrativos, institucionales, los han querido poner en distintos lugares, pero gran parte en el polígono. Y eso es una de lo que se siente como una gran pérdida, ¿no? Por respecto económica, sobre todo, porque es de las cosas que más dicen en el comercio local, pero también residencial, porque claro, de todas las posibilidades que teníamos de residentes en el barrio, pues
pues una hora es mucho más escasa. Y además es que ya no viven mucha gente que funcionaria allí, que ha venido porque le ha tocado, o sea, ha aprobado una plaza o lo que sea, gran parte eligen vivir fuera y subir a trabajar y bajar también, que esta es otra, pues es un proceso de expulsión que está expulsando no solamente sino a mucha más gente, ¿no? Bueno, pues el tema de la vivienda pública en el Pau de Carabanchel es un temazo. Es un temazo. En el de Vallecas también, pero lo cierto es que conozco mejor el caso de Carabanchel. Bueno, efectivamente, en el Pau de Carabanchel hubo un porcentaje de vivienda que se destinaba a vivienda pública. Entonces, en el momento en el que empiezan a licitarse los proyectos de vivienda, es importante decir que era de la poca vivienda pública en alquiler que había en ese momento. Ahora os contaré la historia y ya no es vivienda pública en alquiler. Entonces, en este momento, en Madrid empieza con todos estos procesos de construir la marca Madrid, este branding urbano de construir marca ciudad, ¿no? De Madrid al cielo. Bueno, se empieza a construir como todo este marketing urbano y se empiezan a impulsar los procesos de construcción de los concursos de construcción de estas viviendas públicas como parte de la construcción de esa marca de ciudad. Y se utilizan para atraer como arquitectos estrella que desarrollen esas viviendas y que formen parte del repertorio internacional de concursos arquitectónicos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, en el Pau pues, hay premios de arquitectura, muchos edificios han ido a ferias internacionales, han ganado muchos premios de diseño, etcétera, ¿no? Y se utilizó la vivienda pública finalmente como un laboratorio de experimentación arquitectónica. ¿Qué pasó después? Porque muchos de estos proyectos efectivamente estaban diseñados con muchas ganas también de hacer edificios sostenibles, edificios ecológicos, nuevas formas de vivienda. O sea, no digo que todos los proyectos albergaran ideas de vivienda que solamente se fijaran en lo estético y que no estuvieran también pensando en otros criterios para la vivienda pública, ¿no? Pero lo cierto es que después lo que pasó en el barrio fue bastante interesante. Por un lado, para los vecinos y vecinas que no vivían en estas viviendas públicas, esos edificios eran, por un lado, horribles, es decir, no les daban ningún tipo de valor arquitectónico ni estético, de hecho se burlaban bastante de ellos, o sea, lo que en el mundo arquitectónico tenía muchísimo valor para los vecinos y vecinas era el mastodonte naranja, el mastodonte de no sé qué, o sea, se reían de ellos, pero era una cosa increíble. Y además, no solamente obviaban completamente su valor como producto arquitectónico, sino que además servían efectivamente como un mecanismo de identificación de dónde estaban las viviendas sociales. Es decir, servían como un marcaje de la estigmatización en el barrio. Eran fácilmente, o sea, era como poner las viviendas de los pobres de colorines, ¿no? Esto es literalmente palabras de las vecinas. ¿Qué pasaba por otro lado en esos edificios? Bueno, pues que aparte de que no tenían, a diferencia de los residenciales, esos servicios privados, y eso a nivel de vida cotidiana en el barrio suponía una diferencia. Si no tienes coche, si tienes que irte al gimnasio público que no existe ni está, ¿no? Eso supone una desigualdad en un barrio en el que no hay servicios públicos ni colectivos y en el que el espacio público es un espacio... bueno, de hecho, muchas de esas familias en verano salían a la calle y se echaban cubos, o sea, los niños jugaban con cubos de agua en la acera, ¿no? Porque no había piscina y la piscina pública estaba pues, en la otra punta de Carabanchel y completamente saturada. Bueno, y aparte lo interesante de estos edificios es que muchos de ellos, para el mantenimiento, necesitaban muchísima inversión en mantenimiento público. Y esa inversión nunca llegó. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, las fachadas recubiertas de jardines verticales, el jardín vertical nunca se regó, nunca se cuidó porque no había inversión pública, y entonces eran auténticos cementerios verticales. Muchas de las cubiertas que estaban diseñadas para ser eficientes ecológicamente estaban hechas con materiales que se rompían enseguida, se degradaban y que eran muy costosos de encontrar y de mantener. Y las comunidades vecinales, por supuesto, no podían hacerse cargo de estos materiales.
Muchos de los edificios, como el famoso edificio de bambú, que tenía muchos premios, pues tiene muchísimos problemas en la cubierta, y no solo en la cubierta, sino en las viviendas, porque los vecinos se ven entre los huecos de las maderas. Otros estaban hechos de forma circular, y ya me dirás tú cómo amueblas con muebles de IKEA un salón circular. Entonces, eran edificios que en muchos casos no estaban pensados para las necesidades y las características de la población que los iba a habitar, ni de los recursos que hacían falta para mantenerlos. Y esto supone, a mi modo de ver las cosas, un gran fracaso de la política pública. Y esto es lo que sucede cuando la política, me refiero a la política de vivienda pública, cuando la vivienda pública no está puesta al servicio de las necesidades de quien la habita, sino al servicio de los intereses del mercado inmobiliario, ¿no? Y para ya redoblar la situación, en 2013 estos edificios son vendidos porque hay del IBIMA y de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, ¿no? Había de los dos. Son vendidos a fondos de inversión internacional, a Blackstone, etc. Cuando estos fondos los compran con una cláusula oculta, más o menos, que es que durante un tiempo van a mantener el alquiler público, pero que a los 5 años este alquiler público se acaba y esas viviendas salen al mercado. Esto las vecinas, los habitantes no lo sabían. Y en 2017 nos encontramos con una cascada de desahucios de todas las familias que tenían un alquiler social, que ahora su propietario es un fondo internacional que no sabemos dónde está su sede y que les está expulsando. Ahí, por suerte, el sindicato de inquilinas estaba ya funcionando y empezó a coger estos casos de bloques enteros. Pero vamos, que la historia de la política de vivienda pública en los PAUs del sur es bastante interesante y bastante sangrante. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que dar por concluido esta mesa redonda. Tenemos que comer. Entonces, y bueno, despedir y dar las gracias a los ponentes.